Florence Nightingale nace el 12 de mayo de 1820 en Italia y se recuerda como una de las grandes pioneras en la práctica de la enfermería hoy en este nuevo siglo. Se la considera la madre de la enfermería moderna, verdadera, creadora de una gran filosofía. Fue una mujer que se destacó por su trabajo, por el valor de la enfermería profesional en el mundo, a través de las bases científicas presentadas en sus estudios. Ella inició su construcción como enfermera en Alemania y su experiencia en el trato con los soldados y los heridos en la guerra de Crimea. Influyó enormemente en su filosofía de la enfermería y formuló sus ideas, valores, gracias a los años caritativos de enfermera, hospitalaria y militar. Casi durante el resto de su vida estuvo postrada en una cama debido a una enfermedad que contrajo en Crimea, para algo brucelosis, para otros fiebre tifoidea, para otros fiebre de Crimea, que le impidió continuar con su trabajo como enfermera, pero no obstante no se detuvo en hacer campaña para mejorar los estándares de salud y publicó 150 libros, donde uno de ellos fue Notas para Enfermería. Este fue el primer libro que hizo uso de la enseñanza y fue traducido en muchísimos idiomas. Después hubo otro, Notas para hospitales, Notas sobre la enfermería para la clase trabajadora. Bueno, así tuvo muchísimos. Ella fallece en Londres a los 90 años y la verdad que hoy en día esta teoría está más que nunca vigente. Es una teoría que es un conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones, que proyectan una visión sistemática de un fenómeno, utilizando un diseño de las interrelaciones específicas entre los conceptos con el objeto de describir, explicar y predecir el fenómeno en estudio. La teoría de Florence se centra en el medio ambiente, y ella creía que un entorno saludable era necesario para aplicar unos adecuados cuidados de enfermería. Para Florence, el entorno es todas las condiciones y las fuerzas externas que influyen en la vida y en el desarrollo de un organismo. Ella afirmaba que hay 5 puntos que son esenciales para asegurar la salubridad: el aire puro, el agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz. Otro de sus aportes hace referencia a la necesidad de la atención domiciliaria a las enfermeras que prestan sus servicios y deben enseñarle a los enfermos y a sus familiares para ayudarse a sí mismos a mantener su independencia. Y la teoría ha influido significativamente en otras teorías, tanto la teoría de adaptación, la teoría de necesidades, la teoría de estrés. Florence es más explicativa que predictiva, aun cuando su interés por el medio físico y social, con sus componentes epidemiológicos asociados, posee cierto grado de predicción. Las nociones básicas teóricas de Florence están relacionadas con estos aspectos y nunca fueron objeto de verificación por su parte. El principal aspecto destacado en su labor como enfermera fue la higiene, en el control del medio ambiente de las personas y su familia. La teoría ambientalista fue presentada por ella y aún fue escrita hace más de 150 años, que respalda varias de las acciones de la actualidad, como la higiene previene la morbilidad y un ambiente limpio, el número de casos de infecciones disminuye. Como bien se conoce, en los tiempos en que vivió Florence en su historia de la guerra y final de guerra, comienza y promueve y apoya los proyectos de formación. Una escuela de enfermería que tenía como objeto ejercer la profesión, pero no solo en los hospitales, también en los domicilios, pudiendo considerar esta la primera escuela de enfermeras visitadoras. Según Florence, la enfermería tiene como responsabilidad el cuidado de las personas de su salud y debería ponerla en la mejor forma posible para que la naturaleza pudiera actuar sobre ella, siendo fundamental el cuidado del ambiente, la comodidad y la higiene.
Entonces se podría decir que la importancia que dio el papel de la enfermera en la organización del entorno se debió a una búsqueda por entender las causas de la enfermedad e hizo un gran énfasis en el trabajo de prevención para evitar su reaparición mediante la organización del entorno. El objetivo fundamental de su modelo fue conservar la energía vital del paciente y partiendo de la acción que ejerce la naturaleza sobre los individuos, colocarlos en la mejor condición. Según Florence, enfoca su atención hacia la determinante del ambiente, salud y enfermedad. Cierto es que en esa época ya había surgido en su propio país, condicionado por la propia historia de la Revolución Inglesa del siglo anterior y la repercusión de la nueva filosofía que aportaba al nuevo siglo, y la repercusión también de la filosofía que aportaba la Revolución Francesa en cuanto a libertad, igualdad y fraternidad, cuyos ecos se sentían también en Inglaterra, el pensamiento social de la medicina. Según Florence, el entorno, su fuente no menciona nunca explícitamente este concepto, sin embargo lo describe en detalle como los elementos fundamentales de la ventilación, calor, luz, dieta, ruido, todo ello componente del medio físico. Aunque no se adscribió a la teoría microbiana, estaba convencida que una manipulación apropiada del medio físico del enfermo puede servir para prevenir la enfermedad. También se refirió a las condiciones sociales, al plantear que los pobres podrían aliviar su enfermedad cuando uno mejora las condiciones del ambiente que influyen tanto en su cuerpo como en la mente. Considera el entorno como el conjunto de elementos externos que afectan la salud de las personas sanas y enfermas, y en sus escritos nos muestran un interés por los aspectos sociales y emocionales que rodean a los enfermos, pero no los llega a desarrollar con tanta claridad como lo hacía con los factores físicos. En cuanto a la influencia de estos factores sobre la salud de las personas y el cuidado de dicho aspecto, al analizar las notas sobre la enfermería, qué es y qué no es, Nightingale se refiere al aspecto social, las visitas inadecuadas e interrelaciones personales llenas de charlatanería, y en el aspecto emocional menciona la importancia de la música, las historias contadas, no leídas directamente, o la posesión de un animal afectivo en casos crónicos que ayuden a rehabilitar a estas personas. Ella opinaba que la enfermedad era un proceso de reparación y que las funciones de la enfermería es consistentemente en manipular este entorno para facilitar el proceso. Y este pensamiento está presente en las grandes teorías hoy en día, quienes suelen incluir en sus modelos conceptuales de enfermería distintos aspectos del ser humano, su entorno y la salud. Al mediado del siglo XIX, Florence, en este marco, define la función propia y distintiva de la enfermería, colocar al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él. Y defendió muchísimo la idea de que esta profesión se basa en el conocimiento de la persona y de su entorno. O sea, base de partida diferente a la tradicionalmente utilizada por los médicos en el ejercicio profesional. Esto explica el énfasis que pone ella en el entorno de las personas, claramente fundamentado en la gran preocupación que existía a fines del siglo por las cuestiones relacionadas con la higiene personal y ambiental de esa época, constituyendo un gran problema sanitario de primer orden. Lo que sí llama poderosamente la atención es que a pesar de la aparición de la teoría microbiana de Pasteur, que trajo como consecuencia el reforzamiento del paradigma biologicista en la medicina, Florence no describe la teoría de los gérmenes como la única causa de enfermedad. Sin embargo, pudiera pensarse en su introducción de la estadística sanitaria al campo de los cuidados de la salud, que estuvo expresado su apoyo a la filosofía positivista de Augusto Comte. La amplia cultura de ella le permitió el uso de herramientas teóricas de diversas ciencias, tanto en el campo de la ciencia natural como social y la del pensamiento,
que le proporciona y le posibilita abordar el estudio de las partes de la realidad que más nos interesa: el cuidado de la persona enferma, el ambiente físico, el social que lo rodea y las medidas que disminuyen los efectos nocivos de la enfermedad. Para Florence, el entorno está constituido por elementos físicos en los que el paciente es tratado. Reiteramos: ventilación, temperatura, higiene, luz, ruido y la eliminación. Para ella, el entorno psicológico puede verse afectado negativamente por el estrés y, según Florence, el entorno social, que comprende el aire limpio, el agua y la eliminación adecuada, implica la recogida de datos sobre la enfermedad y la prevención de la misma. Para entender la teoría del entorno, es importante hablar de lo que significa para ella todo esto, o sea, la enfermería, la persona, la salud y el entorno. Para ella, la enfermería nos dio una definición precisa del concepto en sus libros de nota, donde consideraba que tenía que ser leído por todas las enfermeras. Dice: se ha limitado a significar un poco más que la administración de medicamentos y la aplicación de cataplasma, pero debería significar el uso apropiado del aire, de la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la selección de la dieta y su administración, y con el menor gasto de energía posible. En cuanto a la persona, ella hace referencia a que en la mayoría de sus escritos está que la persona como paciente, que en la mayoría de los casos es un sujeto pasivo, la enfermera realiza tareas para un paciente, controlando su entorno para favorecer su recuperación. Florence hizo hincapié en que la enfermería debe mantener siempre el control y la responsabilidad del entorno. Tenía la convicción de las necesidades, que respeten a las personas sin emitir juicios y orientarlos a sus creencias religiosas o falta de ella. Para ella, salud la define como la sensación de sentirse bien y la capacidad de utilizar al máximo todas las facultades de la persona. Veía la enfermedad como un proceso reparador que la naturaleza imponía. Definió a una falta de atención, y ella concebía el mantenimiento de la salud por medio de la prevención, mediante el control del entorno y la responsabilidad social. Ella diferenció estos conceptos de enfermería de aquellos cuidados que se proponen a un paciente enfermo para potenciar su recuperación o para que viva dignamente hasta su muerte. Para Florence, el entorno, aunque nunca utilizó específicamente el término entorno en sus escritos, definió y describió 5 conceptos, nuevamente reitero, que son ventilación, iluminación, temperatura, dieta, higiene y ruido, que integran un entorno positivo o saludable. Ella instruía a las enfermeras para que los pacientes pudieran respirar un aire puro como el aire del exterior sin que se resfriaran. Es importante resaltar que rechazó la teoría de los gérmenes. Sin embargo, hace énfasis en una ventilación adecuada que demuestra la importancia en el entorno, tanto en la causa de enfermedad como en la recuperación. Y el concepto de iluminación también fue muy importante para ella, y lo describe que la luz solar era una necesidad específica de los pacientes para conseguir los efectos de la luz. Enseñaba a las enfermeras a mover y a colocar a los pacientes de tal manera que estuvieran en contacto con la luz solar. La higiene es otro elemento importante en su teoría y se refiere a la higiene del paciente, la enfermera y el entorno, y describe que un entorno sucio era una fuente de infecciones para la materia orgánica que contenía. Ella era partidaria de bañar a los pacientes todos los días, también exigirle a las enfermeras que se bañen cada día, que su ropa estuviese limpia y que se laven las manos con frecuencia. La enfermera también debe evitar el ruido innecesario y valorar las necesidades de un ambiente tranquilo. Y les enseñó a las enfermeras a valorar la ingesta alimenticia, el horario de la comida y su efecto en el paciente. Ella, desde su cosmovisión idealista,
que era una convencida, era cristiana, y su postura filosófica liberal, recurre al razonamiento inductivo para deducir las leyes de la salud, la enfermedad y la enfermería a partir de su experiencia de observación. Su sólida formación filosófica desde edad temprana en su juventud, sin lugar a duda, le dio a esta forma de pensamiento lógico y favoreció el razonamiento deductivo. Un buen ejemplo de esto es la observación sobre las condiciones del hospital de Scutari en Crimea, que la llevaron a concluir que un ambiente físico contaminado, sucio, oscuro, favorecía la aparición de enfermedades y que éstas no solo podrían evitarse con una mejoría de las condiciones, sino también podría ser prevenible con la aplicación de buenos controles del ambiente. La enfermedad es un proceso reparador, es un esfuerzo de la naturaleza para remediar un proceso de envenenamiento, debilitamiento o reacción contra las condiciones en las que se encuentra la persona. El cuidado es un servicio a la humanidad que la enfermera asume y que lleva a cabo poniendo al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él, impidiendo que el proceso reparador se rompa y hacerlo efectivo y devolverle la salud. Esto recibe la influencia de la enfermería, pero es un ser pasivo en la que se refiere al proceso de cuidar. Consiguió varios hábitos higiénicos en los enfermos, reorganizó las cocinas, las lavanderías, la distribución de la ropa, poseía amplio conocimiento y aptitudes para la administración. Durante este tiempo recolectó datos y sistematizó la práctica del control de los registros. Ella inventó un gráfico de área polar en la que las estadísticas representadas son proporcionalmente al área de una tajada de un gráfico circular. Esta información fue una gran herramienta para promover la reforma. Sus cálculos sobre la mortalidad muestran que en una mayoría el método sanitario la muerte iba a bajar. Su trabajo y la de su equipo, centrado en la higiene y la alimentación en los soldados heridos, permitió reducir la mortalidad de manera ostensible. Por otro lado, podemos mencionar a personajes históricos que también imitaron muchas de las bases de su teoría, como Virginia Henderson, que se apoyó mucho en el postulado de Florence, incorporó en su teoría principios fisiológicos y psicológicos a su concepto personal. Y esta teoría planteó los criterios acerca del entorno, la salud, la persona y los cuidados. La salud actual, en la teoría del entorno, hoy en nuestra actualidad, su fundamento sobre el medio que ejerce efecto reparador para los enfermos es verdaderamente comprobable y se ha demostrado en sus recomendaciones de higiene en el ámbito donde trabaja la enfermería, tales como clínica, sanatorio, domicilio, cómo se evita la multiplicación de microorganismos, o sea, la sepsis en el enfermo, y como consecuencia se previene contagios y muerte. Y estas recomendaciones son clave: lavado de mano y uso de elementos libres de contaminante. La realidad que la teoría del entorno la podemos de Florence traer a este nuevo siglo, donde nos deja una gran enseñanza, no solo para todos los que ejercemos la profesión de la enfermería, sino también para toda la comunidad en esto de cuidarnos. Muchísimas gracias.